entrega se acerca. Y suspiramos ante esto. Yo recuerdo el día que oraron por nosotros cuando comenzamos a pastorear. Y yo recuerdo que comencé a llorar mucho. La gente se preguntó por qué yo lloraba tanto. Quizás era por emoción, pero la motivación correcta, o sea, la motivación que había en mi corazón era mucho temor. Porque yo soy hijo de pastores y ver las traiciones que hacían contra mi padre muchas veces me afligía. Y mi frase siempre era: yo nunca voy a ser pastor. Se lo decía a mi papá todos los días. Y resulta ser que ese día, cuando comencé a pastorear en Cuba, pasó el tiempo y pasaron las mismas cosas en mi trabajo. Y sufrí grandes decepciones de las personas que más quería. Sufrí el dolor de ver cómo mis buenos amigos en algún momento me traicionaron. Y experimenté lo que experimenta toda persona que tiene que ayudar a personas y guiar a personas en un momento de su vida. Esto me trajo a la memoria el texto de hoy. Porque el texto de hoy es un texto que está lleno de traición, lleno de sufrimiento, lleno de dolor por parte de nuestro Señor, el cual es traicionado por uno de sus amigos. Todos frente a la traición sentiremos mucho dolor. Y sobre todo cuando la persona que nos traiciona es alguien que le hemos dado comida, que le hemos dado techo, que le hemos dado tiempo, que le hemos dado un consejo, que le hemos dedicado y hemos sacrificado a nuestra familia por ellos. Y de un día para otro esa persona nos traiciona como apuñalar a nuestra espalda. Pues veremos hoy a Jesús siendo traicionado por uno de sus amigos. Y le titulé el mensaje de hoy: la entrega se acerca. Y está basado en Juan capítulo 13, verso del 21 al 30. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, verso del 21 al 30. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Oremos al Señor. Señor, tú eres un Dios tan grande, tan real, tan poderoso, tan misericordioso, que nosotros venimos ante ti, Señor, en total dependencia y reconociendo, Dios, que ese Cristo que murió en una cruz y que murió por nuestras vidas, nos puede hablar en esta hora, Señor. Te rogamos por el poder de tu Espíritu que hables a nosotros la palabra de Cristo a nuestros corazones y que podamos venir rendidos a ti, rendidos a Cristo, Dios, en humildad, en adoración, y que podamos salir de este lugar confrontados, pero animados, enseñados, redarguidos, pero exhortados en el poder de tu Espíritu, Padre, y alentados en nuestra alma de que Cristo es nuestro Salvador y es el que murió por nuestros pecados. A Él venimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, hermanos. Vamos a resumir el texto. A mí siempre me gusta, después que leo el texto, resumir el texto en una oración o en una frase. Este texto va a tratar sobre la revelación soberana de Cristo al advertir, identificar y permitir la decisión definitiva de Judas. Y esto revela así
que la redención avanzará a pesar de la traición. Amados, qué gloriosa es la redención realizada por nuestro Señor Jesucristo, que como a pesar de que había un traidor y de que lo traicionaron, Él cumplió su misión. Por eso dividí el texto en tres partes principales. La primera, la advertencia de un traidor, en el versículo 21. La segunda, la identificación de este traidor, desde los versículos 22 al versículo 26. Y tercero, el permiso al traidor, desde el versículo 27 al versículo 30. Entonces vamos a estar tratando estas tres verdades en el texto. La advertencia de un traidor, la identificación del traidor y el permiso al traidor. Vamos a ver la advertencia del traidor. Dice el versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué cosas había entendido y que había dicho Jesús anteriormente que llevó al escritor a declarar la conmoción de espíritu de Jesús? Y eso fue la referencia que dijo anteriormente. En el versículo 18, Jesús cita el Salmo 41, verso 9. Y él hace referencia a este traidor. Cuando él habla, él dice: no hablo de vosotros, refiriéndose a los discípulos. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí Jesús está haciendo referencia a un hombre malo, a un hombre perverso, a un hombre reprensible que levantó contra él su calcañar, como un caballo le da una patada a su dueño, o como habíamos dicho, como ese hombre, como ese perro que muerde al hombre que le da su comida. Un hombre ingrato es el que le va a traicionar. Este hombre que es reprensible totalmente. Y ninguna traición es tan fuerte cuando viene desde nuestro círculo más íntimo. Esa sí duele, hermano. Cuando nos está traicionando la persona que come con nosotros y que está con nosotros. Qué triste es esa traición. Y aquí nos encontramos con la profunda conmoción de espíritu de nuestro Señor. Y esto es frente a alguien que le va a traicionar, pero a alguien que se le han dado grandes privilegios. Y por esta turbación de Jesús entendemos que lo que significa es que Jesús está angustiado, está perturbado y está aterrado. Eso es lo que significa esta palabra. Y si ustedes recuerdan cuando estuvimos predicando en el capítulo 12 sobre las palabras de Jesús cuando Él está orando y glorificando al Padre, se usa la misma palabra. Cuando Jesús dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús está usando la misma palabra para referirse a la turbación de su alma. Y habíamos hablado también de que lo que significaba esta palabra en un contexto era esa turbación frente a algo que era muy difícil. Por ejemplo, cuando los magos van a ver a Herodes buscando al niño que había de nacer, esa perturbación que sintió Herodes es la misma palabra que se está usando aquí. Y también habíamos hablado de que cuando los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas, se perturbaron, se asustaron, tuvieron mucho miedo. Ese es el mismo temor que está experimentando Jesús en estos momentos frente a la traición de uno de sus amigos. Entonces esta perturbación de Jesús es su respuesta santa al pecado repugnante que está a punto de comenzar contra él. El pecado repugnante. Y lo recalco, no estamos hablando de los fariseos, no estamos hablando de los saduceos, no estamos hablando de los enemigos abiertos de Jesús, estamos hablando del que come el pan con él. Estamos hablando de que está sentado cerca de él, le está escuchando, le está hablando. Estamos hablando del que tiene los privilegios que tienen los demás. Al que Jesús le abrió la puerta de su casa. Al que Jesús le abrió la puerta de su corazón y le mostró su verdadera naturaleza. Y ante esta advertencia debemos tener dos cosas importantes que nos muestra el texto. Hay dos observaciones muy útiles en este texto. Y la primera es la fórmula solemne con la que Jesús está diciendo
anticipando que va a venir un traidor. ¿Recuerdan la semana pasada cuando les explicaba que la frase de cierto os digo? Lo que está expresando es una fórmula solemne. No fue la semana pasada, fue la antepasada. Fue una fórmula solemne de Jesús para expresar de que era muy importante lo que iba a acontecer, lo que iba a decirle, que concentraran toda la atención en esto, porque esto es tan importante. Y después dice que uno entre ustedes me va a entregar. Y aquí viene la otra observación importante del texto, porque el texto aquí está hablando de un traidor que está fuera de ellos, aunque está dentro de ellos. Aquí se está usando una preposición en el griego que está dando la idea de algo que está fuera porque estaba adentro. En otras palabras, está entre nosotros, pero no es de nosotros. Alguien que está entre nosotros, pero no es de nosotros. Sí, está aquí, lo vemos, pero sabemos bien que no es de nosotros. Sabemos bien que no es original, que no es auténtico. Sabemos bien que es un falsante. Eso es lo que quiere decir Jesús. Hay alguien que está fuera de nosotros, porque estuvo dentro. Estuvo en el círculo, estuvo presente entre nosotros, pero no es de nosotros. Entonces esta advertencia de Jesús debería resaltar una verdad teológica en nuestra mente. Y es que Jesús está siendo afligido como ser humano. Jesús como hombre está siendo afligido. Está siendo afectado en cierto sentido por sus emociones. Está sintiendo perturbación, dolor, tristeza por la traición de alguien contra él. Y esto lo que nos enseña es que la maldad contra Jesús no corrompió su naturaleza humana al pecado, pero sí provocó una verdadera turbación en su alma para nuestro bien, hermanos. Para nuestro bien. Esta perturbación en el alma de Jesús fue para nuestro bien. Porque aunque el Hijo eterno de Dios en su naturaleza divina es impasible, no sufre alteración, no sufre cambio, en su naturaleza humana está experimentando la angustia de su propia alma frente al hombre inicuo. Y así podemos leer los salmos en la boca de Jesús, muchas veces frente al inicuo, sufriendo ese maltrato del inicuo. Y estas debilidades humanas de Jesús, en vez de verse como derrotas, las tenemos que ver como victorias. Deberían entenderse en su identificación con el hombre para que sea nuestro mediador ante Dios. Aquí Jesús se está mostrando como un fiel sacerdote. Entonces vemos que Jesús advierte de un traidor, pero aún no ha hablado quién es ese traidor. Y ahora veremos quién es ese traidor y cómo Jesús lo identifica. Ante la advertencia del traidor, surge la incógnita entre los discípulos sobre quién será este traidor. Y dice el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Imagínense que de pronto en medio de una comida hagamos así y demos un golpe fuerte. Eso sonó así, en medio de una comida donde estamos disfrutando. Es como un sonido estridente, como usted en la escuela cuando la maestra escribía con tiza, que se le partía la tiza y la uña así en la pared. Eso que siente uno, así se puede haber sentido esa expresión de Jesús. Porque fue fuerte para el momento, en medio de una comida, que de pronto Jesús con sus amigos diga, uno me va a traicionar. El lenguaje corporal es importantísimo, porque dice que se miraban los unos a los otros. Imagínense en ese momento de la comida, todo el mundo mirándose, esa mirada acusadora. Yo supongo que muchos en su pensamiento pensaron, ¿quién será? ¿Fulano? ¿Fulano? Sí, puede haber pasado, pero creo que principalmente la observación fue interna, fue de cada cual en sí mismo. Porque cuando buscamos el texto paralelo que está en Marcos capítulo 14, verso 19, dice así, cuando Jesús dice estas palabras, dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Entonces aquí estamos viendo una autoevaluación personal de cada uno de los discípulos frente a Jesús, los cuales tenían que haber pensado en su mente, ¿seré yo? ¿Está hablando de mí? Hagamos un ejercicio y veremos que cualquiera de nosotros puede pensar. Yo puedo decir que ahora mismo entre nosotros hay un mentiroso que está mintiendo. Y estoy seguro que casi todos los que estamos en este lugar diría, ¿seré yo un mentiroso porque yo dije una mentira tal día? Esto es un examen a la conciencia de cada uno.
Y cada uno de los discípulos, yo supongo que se tuvo que evaluar y autoevaluar a sí mismo, porque Pedro hace un rato hizo algo mal contra Jesús y veremos que después va a hacer algo mal. Y estoy seguro que cada uno de ellos en algún momento cometió errores frente a Jesús y en su mente debía haber un combate. Esto es un momento de juicio de la conciencia. Y aunque no seamos el culpable, creo que nos evaluaríamos. Y aquí están los discípulos preocupados, cada uno por sí mismo. Pero la incógnita llevó a Pedro y a Juan a ir un poquitico más allá. Y se involucran en un plano privado de querer saber quién es el traidor. Y ahora vemos de los versículos 23 al versículo 26 lo que dice la Escritura. Y prestemos atención a este cuadro. Prestemos atención todo lo que está pasando aquí y cuánto nos va a aportar cada uno de los lugares y de las personas que están en este momento. Dice el texto: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Cuántos recuerdan la imagen de Leonardo da Vinci de la cena? Creo que cualquiera la conoce. Eso está equivocado totalmente, hermano. Eso es una distorsión total de la verdad. Porque ni las mesas eran así, ni los discípulos estaban sentados así. De modo que tener ese retrato gráfico de la cena del Señor es una distorsión de la palabra del Señor. Porque las mesas en los tiempos de Israel, en el primer siglo, no eran mesas donde las personas se sentaban en sillas como nosotros. Se sentaban en una mesa en forma de herradura, en forma de U, en la cual se ponían como unos catres, como unos lugares donde ellos se recostaban, casi acostados en el piso, y ponían su mano izquierda sobre la mesa para afirmar su cuerpo. Y con la mano derecha ellos comían la comida y compartían la comida. Entonces, vamos a ver el detalle gráfico, cómo estamos en ese momento de la cena. Los discípulos están preocupados porque Jesús dice que alguien lo va a traicionar. Pero ¿cómo estaban sentados ellos? Jesús era el anfitrión o era la persona más importante en la mesa. Por supuesto, Jesús se sentaba en el centro, donde tenía visibilidad para todos y podía hablar con todos. Él se sentaba, entonces como se recostaban ellos, él podía haber estado recostado sobre su brazo izquierdo. Y dice el texto que Juan recostaba su cabeza sobre su pecho. ¿Por qué? Porque lo que indica, según el contexto, es que el que le quedaba a la derecha era Juan. Juan estaba a la derecha y como le quedaba cerca, recostaba su mano, su cabeza sobre su pecho, porque podía hablar, podía tener interacción con él. Entonces también vemos a Pedro, que Pedro le hace una pregunta, pero no se la hace directamente a Jesús. No sabemos si lo que está pasando es que anteriormente recuerden que Jesús corrigió a Pedro, corrigió la ignorancia de Pedro y corrigió su mala interpretación. No sabemos si es que Pedro tenía pena o tenía cierta debilidad. Que lo que sí está claro es que Pedro, de lejos, de algún lugar, le hace una seña a Juan con la cabeza. No hace referencia de que habló, sino que hizo una seña. Me imagino a Pedro haciéndole a Juan así como nosotros hacemos muchas veces con la cabeza. Pero también hay algo interesante. Y es que Judas recibe de la propia mano de Jesús el pan. Por lo que es importantísimo notar de que Judas probablemente estuviese al lado izquierdo de Jesús. Pero ¿saben cuál es el lado izquierdo? El lado más importante. Los dos lugares más importantes en una mesa son el lado derecho y el lado izquierdo del anfitrión. Y hay muchos eruditos que dicen que aún el lado izquierdo era más importante que el derecho. Yo no voy a entrar en ese debate, pero lo que sí voy a decirles es que Judas estaba en uno de los mejores lugares de la mesa. Porque no solo tomó de la propia mano de Jesús el pan, sino que tomó del mismo plato de Jesús, de la misma comida. Y esto es un acto de honor, de homenaje a la persona que más amamos o a la persona que amamos. Entonces, en un cuadro de esta manera, podemos percibir varias cosas. Por ejemplo, Juan está a la derecha, Judas está a la izquierda. Pero ¿quién es el que dice la Biblia que era el discípulo amado? ¿Era Judas? No, era Juan.
Por lo que podemos deducir que estar en un lugar de eminencia no nos hace ser considerados como el discípulo amado. No determina del lugar donde estemos, de la posición donde estemos, sino de lo que realmente Jesús diga de nosotros. Pero también podemos ver a un Pedro a la distancia, que no está sentado cerca de Jesús en el lugar de honor. Sin embargo, ¿quién es el reprobado en esta historia? Judas. Y también podemos deducir que aún los que están corregidos, disciplinados, pero que son creyentes, están en un lugar más aceptado que el hombre impío que esté sentado en el lugar más excelente de todos. Así que aquí estamos percibiendo en esta conversación un trato de Jesús con sus discípulos que indirectamente podemos captar de que tanto Judas, tanto Pedro como Juan eran discípulos amados, eran discípulos creyentes y Judas era un desaprobado. Pero también podemos deducir algo aquí, y es que Judas, a pesar de que Jesús sabía que lo iba a traicionar y que conocía las intenciones de su corazón, le dio todos los privilegios que le dio a los demás. ¿Acaso eso no es gracia común? Cuando Judas lo que merece es el infierno, el castigo, el fuego eterno y la perdición. ¿Y cómo Jesús le ha dado los mismos privilegios que le dio a los discípulos? Sentado a la mesa, comiendo de su propio plato, le lava los pies. Y recuerde lo que pasó con los 12. Hasta hizo milagros y prodigios con los demás. Entonces estamos viendo aún la benevolencia del Señor, aún la longanimidad del Señor sobre aquellos que son sus enemigos. Qué carácter maravilloso es de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo le dice a Juan, en un plano secreto, en un plano privado, quién es el que lo va a traicionar. Y este traidor es identificado por Jesús como un hombre impío, como un hombre sucio, como un hombre ingrato. Y Jesús hace alusión a esto, unos versículos anteriores, porque no podemos perder de vista la maldad de Judas. Cuando nosotros leemos en el mismo capítulo 13, los versos 10 y 11, Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí estamos viendo que Judas es diferente a los demás. Judas no es sapo, no es creyente verdadero. Judas no es un hombre limpio, es un hombre pecador, corrupto, ingrato, sucio ante Dios. Pero también en los versículos 18 y 19, que lo cité anteriormente, Jesús le dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Por eso, hermanos, no podemos perder de vista la gran verdad que hay en medio de la identificación del traidor. ¿Saben por qué? Porque Jesús tiene todo el conocimiento profundo y anticipado para sacar a la luz quién es verdadero y quién no es verdadero. Amado, Jesús conoce las intenciones del corazón de Judas. ¿No conoce las intenciones de nuestro corazón? Y lo que está demostrando con esto es que ellos deben creer, por medio de que Jesús lo sabe todo, de que Él es yo soy, el Dios poderoso, el Dios eterno, el ser eterno, el que no fue creado. Jesús está mostrando su deidad en medio de esta declaración. Él identifica a Judas y lo está demostrando para que cuando pase el tiempo ellos recordaran y dirían, oye, si Jesús sabía lo de Judas, si Jesús sabía lo de Judas, lo dijo, no lo entendimos, no lo conocimos, pero Jesús lo sabía. Jesús es Dios, es real. Es real, es Dios con nosotros, lo tuvimos entre nosotros. Y ahora vemos cómo Jesús le da permiso a Judas para cómo. No solo advierte de un traidor, no solo identifica a ese traidor, ahora le da permiso al traidor para hacer lo que vino a hacer. Porque Jesús es soberano, hermano. Y el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí estamos observando concurrencia nuevamente. ¿Cómo se percibe la concurrencia en el Evangelio de Juan? Lo vemos
Recuerden que la concurrencia es cómo Dios obra por medio de las decisiones del hombre. Hay dos intenciones ante una misma acción. El hombre peca y Dios obra para bien. Ahora, estamos viendo aquí la concurrencia en Judas como hombre, el cual está movido a hacer el mal cuando Satanás entra en su corazón, en él. Y estamos viendo por el mismo tiempo a Jesús ordenándole hacer lo que vino a hacer, porque se iban a cumplir los planes soberanos de Dios para la salvación de los hombres. Hay un texto paralelo a esto que lo explica mucho mejor, y es el texto de Lucas capítulo 22, versos 21 y 22. En el mismo contexto del que estamos hablando, dice la palabra: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Fíjense que en este texto se ve más claro cómo hay un hombre, cómo la mano de uno lo va a entregar, pero al mismo tiempo cómo está determinado que esto suceda. Pero hay del que lo haga. Hay del que lo haga. Entonces estamos viendo aquí cómo Dios obra por medio de la maldad del hombre para cumplir sus planes y sus propósitos de bendición para la salvación. Y aquí en la concurrencia estamos viendo la parte humana, la parte malvada. Estamos viendo cómo Satanás entró en el corazón de Judas. Y no pensemos que la comida tenía algo venenoso, algo mágico, que hizo de que cuando Judas comió pasó algo. No, hermano, porque Jesús la comió antes de Judas. Lo que tenemos que ver aquí es la disposición del corazón de Judas. La disposición a hacer el mal, a desobedecer. Como mismo pasó con Adán el día que comió de la fruta. Adán fue voluntariamente, fue con rebeldía ante su Dios y comió de esa fruta. La fruta no tenía poder mágico, estaba en la decisión y la desobediencia de Adán. Como mismo está pasando con Judas en estos momentos. Una decisión voluntaria, rebelde contra Jesús. Y recuerden también algo importante, porque en el versículo 13 nos muestra al diablo, el acusador, quien había puesto anteriormente esta sugerencia en el corazón. Dice el capítulo 13, el verso 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya que había un deseo en el corazón anteriormente, la sugerencia en el corazón, el acusador ya estaba presente. Pero ahora estamos viendo cómo se cita a Satanás. Satanás, el adversario, para tomar posesión completa, y se presenta como alguien totalmente endurecido, este Judas. Endurecido totalmente. Por eso tenemos que cuidarnos, hermanos. Cuidarnos primero de los malos pensamientos, después de las decisiones y después de las acciones. Porque lo que vamos a ver en Judas es cómo el mal entra y cómo el mal termina. Empieza con pensamientos, sigue en decisiones y termina en acciones. Aquí estamos viendo la decisión de Judas en el texto de hoy, pero ya los pensamientos estaban anteriormente obrando en su alma pecadora. Pero aún Judas está a tiempo de arrepentirse. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención de este texto? Una simple preposición. Cuando Jesús está diciendo: Satanás entró en él, la preposición que se está usando es la misma preposición que se usa para creer en Jesús. Con la profundidad que debemos creer en Jesús y ir a toda su profundidad para ser salvos, es contrario, pero con la misma preposición, a lo que pasó ahora, Satanás entrando al corazón de Judas. Es como decirles: Satanás entró al corazón de Judas de lo más profundo, la profundidad la profundidad indescriptible o que podemos nosotros captar de la maldad que hay en el corazón de Judas. Aquí estamos viendo una oposición a la verdadera fe. La fe que cree en Jesús a la profundidad contraria a el corazón de Judas, que está lleno de Satanás, lleno de adversarios. ¿Entendieron esto? Porque Judas no es inocente, hermano. Judas está lleno de Satanás.
Judas está lleno de adversidad, del adversario. Judas está lleno del acusador. Judas está lleno de malas intenciones y malas motivaciones. Y el que Satanás entrara al corazón de Judas es la intención del mal frente a la concurrencia divina. Y Jesús demuestra su soberanía en la intención divina de la misma acción. Jesús ahora ordena a Judas continuar con su plan. Porque vimos la maldad de Judas en la concurrencia. Pero ahora vemos la soberanía de Jesús por medio de la concurrencia. Porque dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y por el griego podemos entender aquí que Jesús lo que le está diciendo, lo que estás haciendo en este momento, lo que estás haciendo ahora, hazlo rápido. Ya Judas estaba haciendo el mal. No iba a hacer el mal, no. Judas estaba haciendo el mal. En su corazón estaba la decisión de traicionar a Jesús. Es como el trader que hace sus análisis fundamentales, sus análisis técnicos, se pasa 3 meses haciendo sus cálculos y de pronto tiene todo, pero él no puede mover el mercado baja y sube, dependencia como esté la economía o la manera de manejar el mercado. Él tiene que esperar ese momento. Y es como si Jesús le dijera, mira el mercado, toque el botón. Te lo puse ahí. Estás ahora en el momento. Este es tu momento de traicionarme. Toma la decisión. Ahora. Qué valiente nuestro Señor Jesús. Qué valentía la de nuestro Señor Jesús frente a sus enemigos. Sufrió, pero era tan valiente que sabiendo que el mal estaba frente a él, le dijo, toma la decisión. Yo te estoy esperando. Yo voy a sufrir, pero toma la decisión. Y esto demuestra la profunda comprensión de Jesús sobre las intenciones. Aquí Jesús está usando un imperativo. Le está dando una orden a Judas. Con toda su autoridad le está diciendo a Judas, ahora te toca a ti hacer lo que tienes que hacer. Toda la autoridad ha sido delegada al Hijo. Porque Jesús dice en el capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y lo sorprendente de esto es que el mal que está en el interior de Judas, los discípulos no lo pudieron ver, no lo pudieron percatar, no lo pudieron percibir. Esta decisión de Judas en su corazón, Jesús la conocía, pero los discípulos no. Y dicen los versículos 28 y 29, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Recuerdan los hombres que escucharon a Dios hablarle al Hijo, al Padre hablarle al Hijo, y no entendieron y pensaron que era un trueno, otros un ángel? Aquí estamos viendo a los discípulos igual. No entienden. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Y aún probablemente ni Juan, que escuchó a Jesús decirle que comió pan conmigo, que come pan conmigo, habrá entendido correctamente. Yo me imagino que en ese momento Juan se hubiese quedado con la incertidumbre. Es como cuando mi papá me decía, no te juntes con fulano. No, papi, no es tan malo, no, papi, no. Cuando pasaban 2 o 3 meses que me traicionaba o pasaba algo, me decía, te lo dije. Y ahí era donde yo me acordaba, oye, ¿verdad que mi papá lo que dijo fue esto? Yo me imagino a Juan de esta manera, con una mente sesgada a un contexto inmediato, que no vio tanta razón para decir que Judas era más. Pedro era peor, externamente. Era el que metía la pata siempre. Y la noche llegó. Llegó la noche. Porque termina el texto de hoy diciendo, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. La noche llegó tan rápido para Judas. La noche llegó tan rápido para Judas para traicionar a Jesús, hermano. Y en cuanto probó esto, salió de esa casa. ¿A dónde fue? A buscar a los enemigos abiertos de Jesús. A cobrar su dinero por traicionar a Jesús.
a decirle a esa gente dónde podían coger a Jesús preso y matarlo, llevarlo a la prisión. ¡Qué maldito este Judas, hermano! Pero la noche llegó no solo para tomar sus malas decisiones, sino también para ser separado de Jesús por la eternidad. Qué triste es ver esa gente que está en medio nuestro, que come nuestra comida, que se alimenta de la misma palabra que nosotros y que traiciona a Jesús. ¿Qué pasará con esa gente? Lo mismo que está pasando con Judas, hermano. Llegó la noche para Judas. Ya nunca más Judas podrá comer con Jesús en una mesa. Ya nunca más Judas podrá ver a Jesús como un amigo. Sí, lo va a ver como su juez el día del juicio final. Lo va a ver como un adversario. Amados, esta lección sobre la vida de Judas nos debería alertar si nuestras vidas están en pasos falsos. Porque aquí lo que se está demostrando por este texto es que el Dios soberano, por medio de Cristo, advierte, identifica y permite la decisión definitiva de un traidor para revelar que la redención avanzará a pesar de los obstáculos, a pesar de la traición, a pesar de que el mal se levante. Dios va a redimir al hombre por medio de Jesús. Y hay implicaciones importantes con relación a nuestro Señor Jesucristo en este texto. Porque hay una advertencia de un traidor. Y ante la advertencia de un traidor, Jesús es afligido. Pero en su aflicción está nuestro socorro. Por eso Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero ante la identificación de un traidor, Jesús se nos revela en su conocimiento absoluto, para que creamos que Él es el yo soy. Por eso el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso del 8 al 9, dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero ante la disposición de un traidor, el Hijo es exhibido como el Dios verdadero que manifiesta su soberanía y que permite el mal con un propósito. Él tiene toda autoridad. Por eso el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 17, dice de Jesús: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hay una advertencia en este texto. Y la advertencia es: examina tu corazón. Porque puede haber entre nosotros un Judas. Y si yo estuviera en Cuba ahora mismo, yo estuviera pensando en los infiltrados que pone el gobierno en las iglesias para corromper las iglesias. Y no estamos en Cuba, gracias al Señor. Pero entre nosotros pueden haber personas infiltradas del mismo diablo, del mismo Satanás, y que vienen con malos propósitos a la iglesia, con propósitos de dividir, con propósitos de tergiversar. Pero aún puede haber alguien que esté entre nosotros y no venga con malos propósitos, pero su corazón está corrompido. Su corazón está lleno de maldad. Su corazón está lleno de mentira. Y está sentado entre nosotros con una doble moral. Está sentado entre nosotros haciéndose pasar por cristiano, comiendo lo mismo que nosotros y viviendo externamente lo mismo que nosotros. Pero cuando vamos a su corazón, a su interior, a su cuarto, a su habitación, vemos que realmente lo que hay dentro es un dragón loco por devorar a Jesucristo. Porque no odia a los hermanos que están aquí, odia a Cristo. Odia a Cristo, odia su santidad, odia su palabra, odia su verdad. Y eso es lo que pasaba con Judas, hermano. Judas odiaba a Cristo y lo demostró con su traición.
Pero ¿cuántos hoy no odian a Cristo y lo demuestran con sus acciones? Y no me refiero a los cristianos. Me refiero a los que están sentados en una iglesia y no lo son. Que no han reconocido en Jesús su Señor y su señorío, su salvación. Reconocen en Jesús un enemigo, un adversario que les está entorpeciendo sus planes para poder lograr lo que quieren. Cuando le dice por medio de su ley, esto está mal. O cuando le dice por medio de su palabra, haz esto. Lo ven como una amenaza, pero no lo ven como un deleite de un cristiano que ama a su Dios. Yo creo que este texto nos debería despertar la conciencia. Y es una advertencia para que nos preguntemos qué es lo que debemos hacer hoy. ¿Cómo van nuestros pasos en la fe? ¿Cuánto nos importa Cristo, hermano? Hermano, más allá de una doctrina, más allá de un conocimiento, Cristo es la persona que debemos amar. Y a veces hacemos ídolos hasta de doctrinas. Y amo la doctrina. Pero Cristo tiene que ser el centro de mi amor. Y si no lo amo, lo odio, lo aborrezco. Porque el que no está con Él, está contra Él. Por su propia palabra ha dicho. Yo no les estoy diciendo algo que Jesús no dijo. Jesús lo dijo. El que no está conmigo está en mi contra. Entonces, si no amo a Cristo, si Cristo no es mi Señor, si Cristo no es mi Salvador, soy Judas en medio de la iglesia. Pero aún Judas, en ese momento, estaba a tiempo de arrepentirse. Y no lo hizo. Pero ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú si no conoces a Jesús? ¿Qué harás tú si has desviado tus pasos en el camino? ¿Qué harás tú si estás viviendo en una vida doble, en una vida en la cual no estás verdaderamente identificado con Cristo? ¿Qué harás tú en estos momentos? ¿Seguirás tu camino como Judas, que empezó con pensamientos malos, siguió con decisiones malas y terminó con acciones matando a Jesús, que llevaron a Jesús a la muerte? ¿Cómo terminó Judas? ¿Y cómo cree usted que terminará la persona que no ama a Jesús? Hermano, este es el Evangelio. El Evangelio que nos dice que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos porque estamos condenados por nuestro pecado. Y Jesús está aquí presente, siendo predicado a cada uno de los que estamos en este lugar, para que vengamos a Él si estamos en pecado, para que vengamos a Él si hemos corrompido su verdad con nuestra integridad, para que vengamos a Él como sus discípulos. Para que no seamos orgullosos, para que no seamos altaneros, para que no tengamos una falsa apariencia, para que seamos sinceros de corazón. Pero entre nosotros también hay creyentes verdaderos que aman al Señor, que se equivocan, pero vienen arrepentidos. ¿Pero saben por qué? Porque reconocen en Jesús el objeto de su salvación. Para estos hay una victoria rotunda, porque Jesús cumplió su plan. Jesús cumplió su propósito, hermano. Él dijo, yo soy. Yo soy. ¿Qué implica esto para nosotros los creyentes? ¿Qué implica esta verdad para nosotros los creyentes? Que Él es la seguridad. Él es el soberano. Él tiene la total garantía para asegurar nuestras almas. Nuestras almas no están defraudadas. Él fue afligido en su alma para que nuestras almas tuvieran consuelo, hermano. Para que los pecados no se enseñoreen sobre nosotros. Para que podamos salir de nuestras derrotas, hermano. Jesús venció y nuestras almas están seguras en sus manos. Hermano, esto es lo más grande que podemos experimentar. El gozo de la salvación. La seguridad de que Jesús nos compró y que todo este sacrificio, todo este sufrimiento tiene garantía total, seguridad total. Y no solo ahora en nuestro presente, sino también en nuestro futuro. Y este es el consuelo y la fortaleza que encontramos en las aparentes debilidades de nuestro Señor. Porque ninguno piense que Jesús era débil. Jesús fue tan fuerte que soportó lo que nosotros no vamos a soportar. Así es que si somos creyentes, debemos agradecer a Jesús.
a Cristo que murió por nosotros, a Cristo que sufrió por nosotros, a Cristo que ha sido expuesto ante un traidor, a Cristo que garantiza nuestro presente, pero también garantiza nuestro futuro. Y la entrega se acerca. Todavía no hemos llegado a la cumbre de maldad de Judas. Lo veremos después. Pero en estos momentos sí debemos percibir y entender de que Jesús, a pesar de la maldad de un traidor, cumplió su misión. Así que gocémonos en el Señor, adoremos al Señor, vivamos para el Señor, porque Jesús es nuestro Señor, el Yo Soy, el Dios Todopoderoso que se hizo hombre y vino a la tierra para salvarte a ti, hermano, para salvarte a ti, hermano. Así que adoremos a Dios en esta hora. Padre, nuestros pensamientos deberían adorar, deberían gritar, deberían saltar de alegría, porque un Cristo vivo está en nosotros, nos ha salvado y ha sufrido por nosotros y padeció la traición de sus enemigos, pero venció. Venció ante el dolor, venció ante la angustia, venció ante el sufrimiento, ante la decepción, venció ante el maligno, para darnos la vida, para darnos la gloria, para darnos la victoria que tenemos hoy en Cristo, el único Salvador de la alma del hombre. Oh Señor, permite que de lo más profundo de nuestro ser pueda brotar una gratitud, la cual sea dispuesta a los pies de Cristo y rendida a su voluntad, para que podamos salir, Señor, de nuestros escándalos espirituales, Señor, y venir a ti, Señor, en total humildad, en total reverencia, y reconocer en tus pies, postrados a los pies de Cristo, Señor, que somos pecadores, que hemos fallado, pero que tenemos un Salvador tan grande que nos está dando la oportunidad hoy de venir a Él, de restaurar nuestra relación y de agarrarnos y aferrarnos a su mano y seguir caminando con su mano desde ahora y para siempre. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por esto. Aleluya. Aleluya.